El camino iluminado. Comentarios sobre luz en el sendero. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Todos los lectores de Luz en el Sendero deben tener en cuenta que se trata de un libro que puede parecer tener un poco de filosofía, pero poco sentido para quienes creen que está escrito en inglés común. Para muchos que lo lean de esta manera, no será tan refinado como aceitunas fuertes en su sal. Estén advertidos y lean de esta forma. Existe otra manera de leer, que es la única que funciona para muchos autores. No se trata de leer entre líneas, sino dentro de las palabras. Es de hecho descifrar un mensaje profundo. Todas las obras alquímicas están escritas en el código del que hablo. Ha sido utilizado por los grandes filósofos y poetas de todos los tiempos. Es empleado sistemáticamente por los seguidores de la vida y el conocimiento, que, aparentando revelar su sabiduría más profunda, ocultan su auténtico misterio dentro de las palabras que la expresan. No pueden hacer más. Hay una ley de la naturaleza que insiste en que el ser humano debe descifrar estos misterios por sí mismo. Por ningún otro método puede alcanzarlos. Un individuo que desee vivir debe alimentarse por sí mismo. Esta es la simple ley de la naturaleza, que también se aplica a la vida superior. Quien quiera vivir y actuar en ella no puede ser alimentado como un bebé con una cuchara. Debe nutrirse por sí mismo. Mi propósito es traducir a un lenguaje nuevo y a veces más sencillo algunas partes de Luz en el Camino, aunque no puedo asegurar que mi esfuerzo sea realmente una interpretación. Para una persona sordomuda, una verdad no se vuelve más comprensible si alguien lingüista equivocado traduce las palabras en las que está escrita a todas las lenguas vivas o muertas, y le grita diferentes frases en el oído. Pero para aquellos que no son sordomudos, un idioma suele ser más accesible que otros, y a ellos me dirijo. Los primeros aforismos de Luz en el Sendero, incluidos en el número 1, han permanecido, lo sé bien, encerrados en cuanto a su significado interno para muchos que, de todos modos, han seguido el propósito del libro. Existen 4 verdades probadas y ciertas con respecto a la entrada en el ocultismo. Las puertas de oro cierran ese umbral. Sin embargo, hay algunos que cruzan esas puertas y descubren lo sublime e ilimitado que hay más allá. En los distantes espacios del tiempo, todos cruzarán esas puertas. Pero yo soy uno de los que desearía que el tiempo, el gran engañador, no fuera tan dominante. A aquellos que lo conocen y lo aman, no tengo nada que decirles. Pero a los demás, y no son tan pocos como algunos pueden pensar, para quienes el paso del tiempo es como el golpe de un mazo, y el sentido del espacio como los barrotes de una jaula de hierro, traduciré y volveré a traducir hasta que lo comprendan plenamente. Las 4 verdades que se encuentran en la primera página de Luz en el Sendero se refieren a la prueba de iniciación que debe superar el aspirante a ocultista. Hasta que no haya pasado esta prueba, ni siquiera podrá acercarse a la puerta que conduce al conocimiento. El conocimiento es la mayor herencia del ser humano. ¿Por qué? Entonces, ¿no debería esforzarse por obtenerlo de todas las formas posibles? El laboratorio no es el único lugar para la experimentación. Recordemos que la palabra ciencia proviene de science, principio presente de sire, que significa conocer. Por lo tanto, la ciencia no se limita únicamente a la materia, ni siquiera a sus formas más sutiles y misteriosas. La idea de que la ciencia solo trata de la materia es simplemente un producto del espíritu ocioso de la época. La ciencia es una palabra que abarca todas las formas de conocimiento. Es muy interesante lo que los químicos descubren y cómo penetran en las profundidades de la materia hasta sus formas más sutiles. Pero existen otros tipos de conocimiento además de este, y no todos restringen su búsqueda, estrictamente científica, de conocimiento a experimentos que puedan ser comprobados por los sentidos físicos. Cualquier persona que no sea lenta o dominada por algún vicio predominante ha intuido o incluso quizás descubierto con cierta certeza
que existen sentidos sutiles dentro de los sentidos físicos. Esto no es nada extraordinario. Si examináramos detenidamente la naturaleza, descubriríamos que todo lo que es perceptible a simple vista tiene algo aún más importante oculto en su interior. El microscopio nos ha abierto un mundo, pero dentro de esas envolturas que el microscopio revela, se encuentra el misterio que ninguna máquina puede sondear. El mundo entero está lleno de vida y luz, incluso en sus formas más materiales, gracias a un mundo interior. Algunas personas llaman a este mundo interior astral, y aunque la palabra significa simplemente estrellado, es una buena manera de describirlo, ya que las estrellas, como señaló Locke, son cuerpos luminosos que emiten luz por sí mismos. Esta cualidad es característica de la vida que reside en la materia, ya que aquellos que la perciben no necesitan una fuente de luz externa para verla. Además, la palabra estrella se deriva del anglosajón stir-an, que significa dirigir, mover y, sin duda alguna, es la vida interior la que guía al exterior, de la misma manera en que el cerebro de una persona controla los movimientos de sus labios. Por lo tanto, aunque astral no es la palabra más adecuada en sí misma, la utilizo para mi propósito actual. Toda la obra de Luz en el Sendero está escrita en clave astral, y por lo tanto solo puede ser descifrada por aquellos que tienen la capacidad de leer en el plano astral. Su enseñanza se enfoca principalmente en el cultivo y desarrollo de la vida astral. Hasta que no se haya dado el primer paso en este desarrollo, el conocimiento rápido, conocido como intuición certera, es inalcanzable para el ser humano. Y esta intuición positiva y segura es la única forma de conocimiento que permite a la persona avanzar rápidamente o alcanzar su verdadero y elevado estado dentro de los límites de su esfuerzo consciente. Obtener conocimiento a través del experimento es un método demasiado tedioso para aquellos que aspiran a realizar un verdadero trabajo. Quien lo obtiene mediante intuición certera se apropia de sus diversas formas con extrema rapidez, a través de un esfuerzo de voluntad decidido, de la misma manera que un trabajador determinado toma sus herramientas sin preocuparse por su peso o cualquier otra dificultad que pueda surgir en su camino. No espera a que cada una de ellas sea aprobada, sino que utiliza las que considera más apropiadas. Todas las reglas contenidas en Luz en el Sendero están escritas para todos los discípulos, pero solo para aquellos discípulos que toman conocimiento. No son útiles ni de interés para nadie más que para el estudiante de esta escuela. A todos los que se interesan seriamente por el ocultismo, les digo primero que tomen conocimiento. Al que tiene, se le dará. Esperar en vano es inútil. El vientre del tiempo se cerrará ante ustedes y en días posteriores permanecerán no nacidos, sin poder. Por lo tanto, les digo a aquellos que tienen hambre o sed de conocimiento que presten atención a estas reglas. Estas reglas no son obra mía ni de mi invención, son simplemente la formulación de las leyes de la sobrenaturaleza, la expresión de las verdades tan absolutas en su propio dominio, como las leyes que rigen el comportamiento de la Tierra y su atmósfera. Los sentidos a los que se hace referencia en estas 4 afirmaciones son los sentidos astrales o internos. Ningún ser humano desea ver la luz que ilumina el alma hasta que el sufrimiento, el dolor o la desesperación lo hayan alejado de la vida ordinaria de la humanidad. Primero se agota el placer, luego se agota el dolor, hasta que finalmente los ojos se vuelven incapaces de llorar. Esto es una verdad evidente, aunque sé que será negada vehementemente por muchos que simpatizan con los pensamientos que emanan de la vida interior. Ver con el sentido astral de la vista es una forma de actividad que nos resulta difícil de comprender de inmediato. Los científicos son conscientes del milagro que realiza cada niño al nacer, cuando conquista su vista por primera vez y la pone al servicio de su cerebro. Es un logro asombroso, aunque el niño lo hace casi inconscientemente, impulsado por la poderosa herencia del hábito. Nadie recuerda conscientemente haberlo hecho alguna vez, de la misma manera en que no podemos recordar los movimientos individuales que nos permitieron subir una colina hace un año. Esto se debe a que vivimos
nos movemos y tenemos nuestro ser en la materia. Nuestro conocimiento de ella se ha vuelto intuitivo. Con nuestra luz astral, la situación es muy distinta. Durante mucho tiempo, la humanidad le ha prestado muy poca atención. Tan poca que prácticamente ha perdido el uso de sus sentidos internos. Es cierto que en todas las civilizaciones surge la conciencia de lo astral, y el ser humano reconoce con mayor o menor grado de lucidez y confusión que se conoce a sí mismo. Pero la mayoría de las veces lo niega, y al volverse materialista, se convierte en algo extraño. Un ser que posee ojos, oídos, voz, poder, y sin embargo, no utiliza ninguno de estos dones. Esta es la situación, y el hábito de la ignorancia se ha arraigado tanto que ahora nadie percibirá con la visión interna, hasta que la angustia haya hecho que los ojos físicos no solo no vean, sino que carezcan de lágrimas, la esencia misma de la vida. La incapacidad de llorar es señal de haber enfrentado y superado la simple naturaleza humana, y de haber alcanzado un equilibrio que no puede ser perturbado por las emociones personales. Esto no implica dureza de corazón ni indiferencia. No significa agotamiento por el sufrimiento. Cuando el alma que sufre parece incapaz de soportar más dolor, tampoco significa la apatía de la vejez, cuando la emoción se adormece debido al desgaste de las cuerdas que vibran en ella. Ninguna de estas condiciones es adecuada para un discípulo, y si alguna de ellas existe en él, debe superarse antes de que pueda emprender el camino. La dureza de corazón pertenece al egoísta, al ser egocéntrico, para quien la puerta está cerrada de manera definitiva. La indiferencia corresponde al insensato y al falso filósofo, aquellos cuya apatía los convierte en simples títeres, sin la suficiente fortaleza para enfrentar las realidades de la existencia. Cuando el dolor o el sufrimiento han desgastado la agudez de la aflicción, el resultado es un letargo no muy diferente al que acompaña a la vejez, tal como la experimentan comúnmente hombres y mujeres. Esta condición impide la entrada en el camino, ya que el primer paso es difícil y requiere a una persona fuerte, llena de energía psíquica y física para intentarlo. Hagamos esto rápido. Si te agrada el contenido de este canal y te ha sido de ayuda, ¿podrías darle clic al botón de suscribirse? Con esto, ayudarás a una persona más a encontrarse con esta comunidad. Que quieras ayudar a otros nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias y volvamos al audiolibro. Es una verdad que, como dijo Edgar Allan Poe, los ojos son las ventanas del alma, las ventanas de ese palacio encantado en el que reside. Esta es la interpretación más cercana al lenguaje común del significado del texto. Si la pena, la consternación, la decepción o el placer pueden sacudir el alma de tal manera que pierda su firmeza en el espíritu sereno que la guía, y las emociones abruman la claridad del conocimiento con sensaciones intensas, entonces todo se nubla. Las ventanas se oscurecen y la luz se vuelve inútil. Esto es tan literal como que un hombre al borde de un precipicio, si pierde el control debido a una emoción súbita, seguramente caerá. El equilibrio del cuerpo debe preservarse, no solo en lugares peligrosos, sino también en terrenos planos, aprovechando las leyes de la gravedad que nos proporciona la naturaleza. Lo mismo ocurre con el alma, que actúa como un puente entre el cuerpo exterior y el espíritu divino más allá de nosotros. La chispa divina reside en la quietud donde ninguna perturbación de la naturaleza puede afectarla. Siempre es así. Sin embargo, el alma puede perder el control sobre esto, su conocimiento de ello, aunque ambos son partes de un todo. Y es a través de las emociones y sensaciones que este control se debilita. Experimentar placer o dolor provoca una vibración intensa que es, para la conciencia humana, la vida misma. Esta sensibilidad no disminuye cuando el discípulo comienza su entrenamiento, sino que aumenta. Es la primera prueba de su fortaleza. Debe sufrir, gozar o soportar más intensamente que otros, ya que ha asumido una responsabilidad que otros no tienen, la de no permitir
que el sufrimiento lo aleje de su propósito inquebrantable. Desde el primer paso, debe sujetarse firmemente y tomar el control de sí mismo. Nadie más puede hacerlo por él. Los 4 primeros aforismos de Luz en el Sendero se refieren completamente al desarrollo astral. Este desarrollo debe llevarse a cabo hasta cierto punto, es decir, debe comenzar plenamente antes de que el resto del libro sea realmente comprensible, excepto para el intelecto. De hecho, antes de que pueda leerse como un tratado práctico y no solo metafísico. En una de nuestras grandes hermandades místicas, hay 4 ceremonias que tienen lugar al comienzo del año y prácticamente ilustran y explican estos aforismos. Son ceremonias en las que solo participan los novicios, ya que son simplemente rituales del umbral. Pero mostrarán cuán en serio es el compromiso de convertirse en discípulo, cuando se comprenda que todas ellas son ceremonias de sacrificio. La primera es la que he mencionado antes: el sufrimiento más agudo, el dolor más profundo, la angustia por la pérdida y la desesperación se experimentan en el alma temblorosa, que aún no ha encontrado la luz en la oscuridad y está desprotegida como un ciego. Hasta que estas pruebas puedan soportarse sin perder el equilibrio, los sentidos astrales deben permanecer sellados. Esta es una ley misericordiosa. El médium o espiritista que se lanza al mundo psíquico sin preparación viola la ley de la sobrenaturaleza. Aquel que infringe las leyes de la naturaleza pierde la salud física. Aquel que infringe las leyes de la vida interna pierde la salud psíquica. Los médiums pueden volverse locos, suicidas o miserables seres sin moralidad, y a menudo terminan siendo incrédulos, dudando incluso de lo que sus propios ojos han visto. El discípulo se ve obligado a ser su propio maestro antes de aventurarse en este peligroso camino y enfrentarse a seres que habitan y trabajan en el mundo astral, a los que llamamos maestros debido a su gran conocimiento y habilidad para controlar no solo a sí mismos, sino también a las fuerzas que los rodean. La condición del alma cuando vive para la vida de la sensación, en contraste con la del conocimiento, es más oscilante que fija. Esto es lo más cercano a la representación literal del hecho, pero solo es literal para la mente, no para la intuición. Para esta parte de la conciencia del ser humano, se requiere un vocabulario diferente. La noción de fijo podría quizá sustituirse por la idea de en su lugar. En la sensación, no se puede encontrar un hogar permanente, porque el cambio es la regla en esta existencia vibrante. Esta es la primera lección que debe aprender el aprendiz. No tiene sentido detenerse y lamentarse por una escena en un caleidoscopio que ya ha pasado. Es ampliamente conocido, y Bulwer-Lytton lo abordó con gran profundidad, que la primera experiencia insoportable para un neófito en el ocultismo es una profunda tristeza. Una sensación de vacío se apodera de él, convirtiendo el mundo en un desperdicio y la vida en un esfuerzo en vano. Esto sigue a su primera reflexión seria sobre lo abstracto. Al contemplar, o incluso al intentar contemplar el misterio indescriptible de su propia naturaleza superior, el neófito mismo invoca la prueba inicial. La oscilación entre el placer y el dolor cesa, quizás por un instante, pero es suficiente para liberarse de las ataduras del mundo de las sensaciones. Ha experimentado, aunque sea brevemente, la gran vida, y continúa con la existencia cotidiana, cargando con una sensación de irrealidad, de vacío, de negación atroz. Esta fue la pesadilla que visitó al neófito de Bulwer-Lytton en Zanoni. Incluso Zanoni, que había aprendido grandes verdades y había sido confiado con grandes poderes, no había cruzado realmente el umbral donde el miedo y la esperanza, la desesperación y la alegría parecen realidades absolutas en un momento y meras fantasías al siguiente. A menudo la vida misma nos somete a esta prueba inicial. Al fin y al cabo, la vida es la gran maestra. Volvemos a estudiarla después de haber adquirido poder sobre ella. De la misma manera que el maestro de química aprende más en el laboratorio que su estudiante. Hay personas
que están tan cerca de la puerta del conocimiento que la vida misma las prepara para ello. Y nadie tiene que invocar al terrible guardián de la entrada. Deben ser naturalmente personas agudas y poderosas, capaces de experimentar un placer intenso. Luego llega el dolor y cumple su gran deber. Las formas más intensas de sufrimiento caen sobre tales individuos, hasta que finalmente despiertan de su letargo de conciencia y gracias a la fuerza de su vitalidad interna, cruzan el umbral hacia un lugar de paz. Entonces la vibración de la vida pierde su poder de tiranizar. La naturaleza sensible todavía debe sufrir, pero el alma se ha liberado y la guía hacia su grandeza. Aquellos que son esclavos del tiempo y avanzan lentamente a través de todos sus espacios viven una larga serie de sensaciones y experimentan una constante mezcla de placer y dolor. No se atreven a tomar firmemente la serpiente del ego y conquistarla para convertirse en seres divinos. En lugar de eso, prefieren seguir agitándose a través de diversas experiencias, sufriendo los embates de las fuerzas opuestas. Cuando uno de estos individuos del tiempo decide embarcarse en el camino del ocultismo, ésta se convierte en su primera tarea. Si la vida se lo ha señalado, si no es lo suficientemente fuerte para enseñarse a sí mismo, y si posee el poder necesario para solicitar la ayuda de un maestro, entonces se somete a esta aterradora prueba, tal como se presenta en Zanoni. La oscilación en la que vive se detiene por un momento, y debe sobrevivir al impacto de enfrentarse a lo que, a primera vista, parece ser el abismo de la nada. Solo cuando ha aprendido a vivir en ese abismo y ha encontrado su paz, es posible que sus ojos ya no sean capaces de llorar. La dificultad de escribir de manera comprensible sobre estos temas es tan grande que ruego a aquellos que hayan encontrado algún interés en este artículo y aún tengan perplejidades y dudas que se comuniquen conmigo a través de la sección de correspondencia de esta revista. Les insto a que me escriban en la sección de correspondencia de esta revista, ya que las preguntas reflexionadas son igual de útiles para el lector en general que las respuestas a las mismas. Antes de que el oído pueda oír, debe haber perdido su sensibilidad. Las 4 primeras reglas de luz en el sendero son, sin duda, las más importantes de este libro, excepto una sola. La razón por la que son tan cruciales es que tienen la ley vital, la esencia misma del ser astral humano. Y solo en la conciencia astral o autoiluminada, las reglas que la siguen tienen algún significado real. Una vez que uno comienza a utilizar los sentidos astrales, es natural que comience a aplicarlas. Las reglas posteriores son simplemente una guía para su uso. Cuando hablo de esta manera, quiero decir, por supuesto, que las 4 primeras reglas son las que tienen relevancia e interés para aquellos que las leen impresas en una página. Cuando se graban en el corazón y en la vida de una persona, las demás reglas se convierten, sin duda, no en meras afirmaciones metafísicas interesantes o extraordinarias, sino, de hecho, en reales en su vida que deben comprenderse y experimentarse. Las 4 reglas están inscritas en la gran cámara de cada logia verdadera de una hermandad viva. Ya sea que un individuo esté a punto de vender su alma al diablo, como Fausto, esté a punto de ser derrotado en batalla, como Hamlet, o esté a punto de entrar en el recinto, en cualquier caso, estas palabras son para él. Un hombre puede optar por la virtud o el vicio, pero no lo hará hasta que sea un hombre. Un bebé o un animal salvaje no pueden tomar tal elección. Del mismo modo, un discípulo debe primero convertirse en discípulo antes de siquiera considerar los caminos entre los que elegir. Este esfuerzo de autocreación como discípulo, el renacimiento, debe emprenderse por sí mismo, sin la guía de ningún maestro. Hasta que las 4 primeras reglas no sean comprendidas, ningún maestro puede ser de ayuda. Es por eso que se mencionan los maestros de la manera en que se hace. Ningún maestro auténtico, ya sea un adepto en el poder, en el amor o en la oscuridad, puede influir en un individuo hasta que haya adoptado estas 4 reglas. Las lágrimas, como mencioné antes,
pueden considerarse como la humedad de la vida. El alma debe haber superado las emociones humanas y haber alcanzado un equilibrio que no pueda ser perturbado por la desgracia antes de que sus ojos puedan abrirse al mundo sobrenatural. La voz de los maestros siempre está presente en el mundo, pero solo la escuchan aquellos cuyos oídos ya no son receptivos a los sonidos que afectan a la vida personal. La risa ya no alegra el corazón, y la ira ya no lo enfurece. Las palabras tiernas no le brindan consuelo, porque el interior, al cual los oídos son como una puerta exterior, es un lugar de paz inquebrantable en sí mismo, que nadie puede perturbar. Así como los ojos son las ventanas del alma, los oídos son sus puertas. A través de ellos llega el conocimiento de la confusión del mundo. Aquellos grandes seres que han conquistado la vida, que han trascendido a la mera condición de discípulos, permanecen en paz e imperturbables en medio de la vibración y el movimiento cambiante de la humanidad. Conservan en sí mismos un conocimiento cierto, así como una paz perfecta, y por lo tanto, no se ven despertados ni perturbados por fragmentos parciales y erróneos de información que llegan a sus oídos a través de las voces cambiantes de quienes los rodean. Cuando hablo de conocimiento, me refiero al conocimiento intuitivo. Esta verdad no puede ser adquirida mediante el trabajo arduo o la experimentación, ya que estos métodos solo son aplicables a la materia. Y la materia en sí es una sustancia en constante cambio y por lo tanto incierta. Las leyes más absolutas y universales de la vida natural y física, como las comprende el científico, desaparecerán cuando la vida de este universo llegue a su fin, y solo quedará su esencia en el silencio. ¿Qué valor tendrá entonces el conocimiento de sus leyes adquiridas a través del esfuerzo y la observación? Quiero enfatizar que no pretendo menospreciar el conocimiento adquirido ni el trabajo de los científicos con lo que he dicho. Por el contrario, sostengo que los hombres de ciencia son los precursores del pensamiento moderno. Los días en que la literatura y el arte eran iluminados por la inspiración divina, cuando poetas y escultores expresaban la luz divina en su propio lenguaje grandioso, esos días quedaron atrás en el largo pasado, junto con los escultores antiguos y los poetas prehoméricos. Los misterios ya no dominan el mundo del pensamiento y la belleza. La vida humana es la fuerza que prevalece, no lo que trasciende. Sin embargo, los científicos continúan avanzando, no tanto por elección propia como por la necesidad de discernir entre lo interpretable y lo ininterpretable. Cada nuevo descubrimiento los lleva un paso más cerca de esa frontera. Por eso valoro en gran medida el conocimiento obtenido a través del trabajo y la experimentación. Sin embargo, el conocimiento intuitivo es algo completamente distinto. No se adquiere de manera convencional, sino que es una facultad inherente del alma. No se trata del alma animal, que se convierte en un fantasma después de la muerte, retenida por la lujuria, el afecto o el remordimiento de malas acciones en la cercanía de los seres humanos, sino del alma divina que anima todas las formas externas del ser individualizado. Esta facultad reside en el alma como algo intrínseco. El aspirante a discípulo debe despertar conscientemente a esta facultad mediante un esfuerzo de voluntad feroz, decidido e indomable. Empleo la palabra indomable por una razón específica. Solo aquel que es indomable, que no puede ser subyugado, que comprende que debe ser el amo de todo, excepto de su propia divinidad, puede despertar esta facultad. Con fe, todo es posible. Los escépticos se burlan de la fe y se enorgullecen de su ausencia en sus propias mentes. La verdad es que la fe es un gran motor, un poder inmenso, que de hecho puede lograr todas las cosas, ya que representa la alianza o el compromiso entre la parte divina del ser humano y su yo inferior. El uso de este motor es absolutamente necesario para adquirir el conocimiento intuitivo, ya que a menos que uno crea que dicho conocimiento reside en su interior, ¿cómo puede reclamarlo y utilizarlo? Sin esta fe, uno está más vulnerable que una madera flotante
o un barco naufragado en las inmensas mareas del océano. Estos objetos son llevados de un lado a otro por las corrientes, de la misma manera que en un individuo puede ser afectado por las vicisitudes de la fortuna. Sin embargo, tales aventuras son principalmente externas y de escasa importancia. Un esclavo puede ser arrastrado, encadenado por las calles y al mismo tiempo mantener la serenidad de un filósofo, como lo demostró Epicteto. Por otro lado, un hombre puede poseer todas las riquezas del mundo y aparentemente tener el control absoluto sobre su destino personal, pero aún así carecer de paz y certeza, ya que es agitado internamente por cada oleada de pensamiento que lo toca. Estas fluctuaciones no solo arrastran al individuo de un lado a otro como madera a la deriva en el agua. Eso sería insignificante. Estas corrientes penetran por las puertas de su alma, la inundan y la dejan ciega y vacía de cualquier inteligencia duradera, de modo que las impresiones pasajeras ejercen un fuerte impacto en ella. Para ilustrar mejor lo que quiero expresar, consideremos un ejemplo. Imaginemos a un escritor escribiendo, a un pintor trabajando en su lienzo, o a un compositor escuchando las melodías que emergen de su imaginación. Supongamos que cualquiera de estos artistas pasa sus horas diarias junto a una amplia ventana que da a una calle bulliciosa. El flujo constante de la vida en movimiento apenas afecta su visión y audición, ya que están absortos en su obra creativa. Pero un hombre cuya mente está vacía, cuyo día carece de propósito, sentado ante la misma ventana, observando a los transeúntes y recuerda los rostros que le resultan agradables o interesantes por casualidad. De manera similar, la mente, en su relación con la verdad eterna, debe dejar de transmitir sus fluctuaciones, conocimientos parciales y datos poco confiables al alma. En ese lugar interno de paz que ya existe cuando se ha comprendido la primera regla, la luz del conocimiento genuino comienza a brillar. Entonces los oídos comienzan a escuchar, aunque al principio muy tenue y delicadamente. De hecho, estos primeros indicios del inicio de una vida verdaderamente real son tan frágiles que a veces se desestiman como simples fantasías o imaginaciones. Sin embargo, antes de que estas experiencias se conviertan en algo más que simples imaginaciones, uno debe enfrentarse al abismo del vacío de una manera completamente diferente. El silencio absoluto, que solo se logra al cerrar los oídos a todos los sonidos efímeros, se presenta como un horror aún más aterrador que la oscuridad sin forma del espacio. Nuestra única concepción mental del espacio en blanco, en su forma más desnuda de pensamiento, es, creo, la de una oscuridad absoluta. Esto puede ser una gran fuente de temor físico para la mayoría de las personas, y cuando se considera como una realidad interna e inmutable, puede significar para la mente una idea de aniquilación más que cualquier otra cosa. Pero esta aniquilación es un tipo particular, y un sonido, una voz, puede traer consuelo incluso en la oscuridad más profunda. El discípulo, después de encontrar su camino en esta negrura, que es el temible abismo, debe entonces cerrar las puertas de su alma de tal manera que ningún consuelo ni enemigo puede entrar. Es al realizar este segundo esfuerzo, cuando aquellos que antes no habían sido capaces de percibirlo, comprenden el hecho de que el dolor y el placer no son más que sensaciones. Cuando se alcanza la soledad del silencio, el alma siente un hambre tan intensa y apasionada de alguna sensación en la que descansar, que una sensación dolorosa sería tan bienvenida como una agradable. Cuando se llega a esta conciencia, el valiente individuo puede, al tomarla y retenerla, destruir la sensibilidad de inmediato. Cuando el oído ya no discrimina entre lo agradable y lo doloroso, ya no se ve afectado por las voces de los demás, y entonces es seguro y posible abrir las puertas del alma. El primer paso es el de la visión, y es el más fácil, ya que se logra en parte mediante un esfuerzo intelectual. El intelecto puede gobernar sobre el corazón, como se sabe en la vida cotidiana. Por lo tanto, este paso preliminar todavía se encuentra dentro del dominio de la materia.
Sin embargo, el segundo paso no permite tal asistencia, ni ninguna ayuda material. Cuando uno obliga a sus oídos a escuchar únicamente el silencio eterno, el ser que llamamos hombre se convierte en algo que ya no es un hombre. Un análisis superficial de las innumerables influencias que otros ejercen sobre nosotros muestra que esto debe ser así. El discípulo seguirá cumpliendo todas las responsabilidades de su vida adulta, pero las cumplirá de acuerdo con su propio sentido del bien y el deber, no de acuerdo con la opinión de ninguna persona o grupo de personas. Este resultado es una consecuencia clara de seguir el credo del conocimiento en lugar de ciegas creencias. Para alcanzar el silencio puro necesario para el discípulo, es necesario dejar de un lado el corazón y las emociones, así como el intelecto y sus razonamientos. Ambos son meros mecanismos que desaparecerán con el tiempo de la vida del ser humano. Ahora es el momento en que la esencia que está más allá, la fuerza motriz que sustenta la vida, debe despertar y actuar. Este es el momento de mayor peligro. En la primera prueba, los individuos pueden enloquecer de miedo, como escribió Bulwer Lytton. Ningún novelista ha llegado a la segunda prueba, aunque algunos poetas sí lo han hecho. La sutileza y el peligro de esta etapa radican en la capacidad de un individuo para superarla o enfrentarla, dependiendo de su fuerza interna. Si tiene el poder suficiente para despertar esa parte inusual de sí mismo, la esencia suprema, entonces tiene el poder de abrir las puertas doradas y se convierte en el verdadero alquimista, en posesión del elixir de la vida. En este punto la experiencia, el ocultista, se aparta de todos los demás hombres y entra en una vida que es la propia, en el camino de la realización individual en lugar de la mera obediencia a los poderes que gobiernan nuestra tierra. Este ascenso hacia el poder individual lo vincula de hecho con las fuerzas más nobles de la vida y lo hace uno con ellas, ya que están más allá de las influencias terrenales y las leyes de este universo. Aquí reside la única esperanza de éxito del ser humano en este gran esfuerzo. Pasar inmediatamente de su estado actual al siguiente y convertirse de inmediato en una parte intrínseca del poder divino, como ha sido una parte intrínseca del poder intelectual de la gran naturaleza a la que pertenece. Siempre está avanzando hacia un estado superior, si se puede entender tal contradicción. Aquellos que mantienen esta posición, que creen en su poder innato de progresar y en el de toda la humanidad, son los pioneros, los hermanos mayores. Cada individuo debe dar este gran salto por sí mismo y sin ayuda, pero es reconfortante saber que otros han recorrido ese camino antes. Es posible que algunos se hayan perdido en el abismo. Sin embargo, lo importante es que tuvieron el coraje de aventurarse en él. ¿Por qué digo que es posible que algunos se hayan perdido en el abismo? Se debe a este hecho. Uno que ha atravesado este proceso es irreconocible hasta que ambos alcancen un estado completamente nuevo. No es necesario entrar en detalles sobre cuál es ese estado. Solo diré que, en la etapa inicial en la que el individuo entra en silencio, pierde el conocimiento de sus amigos, amantes y de todos aquellos que le eran cercanos y queridos. También pierde de vista a sus maestros y a aquellos que han precedido en su camino. Explico esto porque es común que aquellos que pasan por esta etapa lo hagan sin quejarse amargamente. Si la mente comprendiera de antemano que el silencio debe ser completo, seguramente no surgiría esta queja como un obstáculo en el camino. Puede que tu maestro o predecesor te haya guiado y brindado toda la simpatía que el corazón humano puede ofrecer. Pero cuando llega el silencio y la oscuridad, pierdes todo conocimiento de ellos. Estás solo y no pueden ayudarte. No porque su poder haya desaparecido, sino porque has invocado a tu gran enemigo. Cuando menciono al gran enemigo, me refiero a uno mismo. Si uno tiene el poder para enfrentar su propia alma en la oscuridad y el silencio, habrá vencido al yo físico o animal que solo se rige por las sensaciones. Esta afirmación, aunque puede parecer complicada, en realidad es bastante simple. El ser humano, cuando alcanza su plenitud y la civilización está en su apogeo,
se encuentra en un dilema. Si pudiera reclamar su gran herencia, se liberaría fácilmente de la carga de la mera vida animal. Sin embargo, esto no ocurre, y así las razas humanas florecen, decaen y finalmente desaparecen de la faz de la Tierra, sin importar cuán espléndido haya sido su florecimiento. La responsabilidad recae en el individuo de hacer este gran esfuerzo, resistirse a ser aterrorizado por su naturaleza superior, negarse a ser arrastrado hacia atrás por su yo inferior o más material. Cada individuo que logra esto se convierte en un gran redentor de la humanidad. Puede que no proclame sus logros, puede que viva en secreto y en silencio, pero es un hecho que establece un vínculo entre él y su parte divina, entre lo conocido y lo desconocido, entre el bullicio del mundo y la serenidad de las altas cumbres del Himalaya. No necesita estar físicamente presente entre los hombres para forjar este vínculo. En el plano astral, él es ese vínculo y este hecho lo convierte en un ser de una naturaleza distinta al resto de la humanidad. Incluso en las etapas tempranas del camino hacia el conocimiento, cuando apenas ha dado el segundo paso, encuentra un equilibrio más sólido y se da cuenta de que es una parte reconocida de un todo. Estas contradicciones de la vida se presentan constantemente, lo que brinda material para la creación literaria. El ocultista las experimenta de manera más intensa a medida que avanza en su camino. A medida que se vuelve más introspectivo y autónomo, se encuentra cada vez más conectado con un flujo de pensamientos y sentimientos más profundos y definido. Cuando ha superado la primera lección y ha conquistado el hambre de afecto y dependencia de los demás, se vuelve más capaz de inspirar amor. A medida que se desvincula de la vida, ésta le llega de una manera completamente nueva y con significado renovado. Para el ser humano, el mundo siempre ha sido un lugar lleno de contradicciones, pero cuando se convierte en discípulo, descubre que la vida se puede describir como una serie de paradojas. Esto es un hecho natural, y la razón es comprensible. El alma del hombre reside como una estrella aparte, incluso en el caso del individuo más vil entre nosotros, mientras que su conciencia está sujeta a la ley de la vida sensorial y vibrante. Esto por sí solo es suficiente para dar lugar a las complicaciones de carácter que proporcionan material para la creación literaria. Cada ser humano es un enigma, tanto para amigos como para enemigos, e incluso para sí mismo. A menudo sus motivaciones son inescrutables y no puede comprender por qué actúa de cierta manera. El esfuerzo del discípulo radica en despertar la conciencia en esta parte estelar de sí mismo, donde yacen su poder y su divinidad. A medida que esta conciencia despierta, las contradicciones en el ser humano se hacen más evidentes que nunca, así como las paradojas que experimenta. Pues, por supuesto, el ser humano crea su propia vida y el proverbio sabio dice que las aventuras son para los aventureros. Proviene de hechos reales que abarcan todo el espectro de la experiencia humana. La presión sobre la parte divina del cuando el alma silenciosa despierta influye en la vida ordinaria del hombre de manera positiva, haciéndola más decidida, vital, real y responsable. Continuando con los dos casos mencionados previamente, el ocultista se ha retirado a su ciudadela interior y ha encontrado su fortaleza, y de inmediato se da cuenta de las demandas del deber que recaen sobre él. No obtiene su fuerza por derecho propio, sino porque es una parte del todo. Y tan pronto como se encuentra a salvo de la agitación de la vida y puede permanecer inquebrantable, el mundo exterior lo llama para que trabaje en él. Lo mismo sucede con el corazón. Cuando ya no desea tomar, se le llama a dar de manera abundante. Luz en el Sendero ha sido calificado como un libro de paradojas, y con razón, ya que refleja la experiencia personal real del discípulo. Adquirir los sentidos astrales de la vista y el oído, es decir, alcanzar la percepción y abrir las puertas del alma, son tareas enormes que pueden requerir el sacrificio de muchas encarnaciones sucesivas. Sin embargo,
Cuando la voluntad ha alcanzado su plena fuerza, todo el milagro puede realizarse en un instante. En ese momento, el discípulo deja de ser siervo del tiempo. Estos dos primeros pasos son negativos, en el sentido de que implican retirarse de una condición actual de las cosas en lugar de avanzar hacia otra. Los dos siguientes son positivos y representan un avance hacia un nuevo estado de cosas. La exigencia del neófito. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros. El lenguaje es el poder de la comunicación. El momento en que uno comienza su vida activa está marcado por su adquisición. Y ahora, antes de continuar, permítanme explicar un poco la manera en que están dispuestas las reglas escritas en luz en el sendero. Las 7 primeras reglas numeradas son divisiones de las 2 primeras reglas no numeradas, de las que se ha hablado en los 2 artículos anteriores. Las reglas numeradas fueron simplemente un intento mío de hacer más comprensibles las no numeradas. Las reglas del 8 al 15 de estas reglas numeradas pertenecen a esta regla sin número que es ahora mi texto. Como mencioné, estas reglas están escritas para todos los discípulos, pero para nadie más. No son de interés para ninguna otra persona. Por lo tanto, confío en que nadie más se molestará en seguir leyendo estos documentos. Las 2 primeras reglas, que incluyen toda la parte del esfuerzo que requiere el uso del bisturí, las ampliaré si se me pide que lo haga, pero se espera que el discípulo trate con la serpiente, su yo inferior sin ayuda, que domine sus pasiones y sus emociones humanas con la fuerza de su propia voluntad. Solo puede pedir ayuda a un maestro cuando lo ha logrado, o en todo caso cuando lo ha logrado parcialmente. De lo contrario, las puertas y las ventanas de su alma están nubladas, obstruidas y oscurecidas, y ningún conocimiento puede llegar a él. No pretendo, en estos documentos, decirle a alguien cómo tratar con su propia alma. Simplemente estoy proporcionando al discípulo el conocimiento. Que no esté escribiendo incluso ahora, para que todos los que corran puedan leer, se debe al hecho de que la sobrenaturaleza lo impide por sus propias leyes inmutables. Las 4 reglas que he escrito para los occidentales que deseen estudiarlas están, como mencioné, escritas en la antesala de cualquier fraternidad viva. Puedo agregar más, ya sea en la antesala de una fraternidad viva o extinta, o en cualquier orden aún por formar. Cuando hablo de una fraternidad o de una orden, no me refiero a una estructura arbitraria creada por eruditos e intelectualistas. Me refiero a un hecho real en la sobrenaturaleza, a un proceso de desarrollo hacia Dios o el bien absoluto. Durante este proceso de desarrollo, el discípulo encuentra armonía, conocimiento puro y verdad pura en diferentes grados, y a medida que avanza en estos grados se convierte en parte de lo que podría describirse aproximadamente como una capa de conciencia humana. Encuentra individuos similares a él, personas de su misma naturaleza desinteresada, y con ellos su unión se vuelve permanente e inseparable, porque se basa en una similitud esencial de naturaleza. Se compromete con ellos a través de votos que no necesitan ser expresados con palabras comunes. Esto es lo que entiendo por hermandad. Si se dominan las primeras reglas, el discípulo se encuentra en el umbral. Luego, si su voluntad es lo suficientemente firme, llega el poder de la palabra, un poder doble. Esto se debe a que, a medida que avanza, entra en un estado de expansión en el que cada brote que se despliega emite sus múltiples rayos o pétalos. Si ha de ejercer su nuevo don, debe emplearlo en ambos aspectos. Descubre en sí mismo la capacidad de hablar en presencia de los maestros. En otras palabras, tiene el derecho de buscar el contacto con la parte más divina de ese estado de conciencia en el que ha ingresado. Sin embargo, debido a la naturaleza de su posición, se ve compelido a actuar de 2 maneras simultáneamente. No puede elevar su voz a las alturas donde residen los dioses hasta que haya penetrado en las profundidades
donde su luz aún no brilla en absoluto. Está sujeto a una ley inflexible. Si aspira a convertirse en un neófito, inmediatamente se convierte en un servidor. No obstante, su servicio es sublime, incluso si solo es por la calidad de aquellos con quienes lo comparte. Pues los maestros también son servidores. Sirven y reclaman su recompensa posteriormente. Parte de su servicio radica en permitir que sus conocimientos alcancen al discípulo. Su primer acto de servicio consiste en compartir parte de esos conocimientos con aquellos que aún no están preparados para estar donde él está. Esto no es una decisión arbitraria tomada por ningún maestro, instructor o ser divino, por más elevado que sea. Es una ley de la vida en la que el discípulo ha entrado. Por eso estaba inscrito en la puerta interna de los templos de la antigua hermandad egipcia. El trabajador es digno de su salario. Pedid y se os dará. Puede sonar demasiado simple y fácil de creer en el sentido místico en el que se utiliza la palabra en esta escritura. Sin embargo, el discípulo no puede pedir en el sentido místico de la palabra hasta que haya adquirido el poder de ayudar a los demás. ¿Por qué? ¿Es esta una afirmación demasiado categórica? ¿Es demasiado categórico decir que un hombre debe tener un punto de apoyo antes de poder saltar? La posición es la misma. Si brindas ayuda, si realizas un trabajo, entonces hay una reclamación real, no en el sentido de una comprensión personal, sino en el sentido de la comunidad de naturaleza. Los seres divinos otorgan y exigen que también des antes de que pueda ser considerado parte de su linaje. Esta ley se revela cuando el discípulo se esfuerza por hablar. El habla es un don que solo llega al discípulo del poder y del conocimiento. El espiritista entra en el mundo psíquico astral, pero no encuentra allí un lenguaje verdadero a menos que lo reclame inmediatamente y continúe haciéndolo. Si está interesado en los fenómenos o en las meras circunstancias y eventos de la vida astral, entonces no entra en ningún camino directo de pensamiento o propósito. Simplemente existe y se divierte en la vida astral como lo hizo y se divirtió en la vida física. Claro, hay algunas lecciones simples que el astral psíquico puede enseñar, al igual que hay lecciones simples que la vida material e intelectual enseña. Y estas lecciones deben aprenderse. El individuo que busca ingresar a la vida del discípulo sin haber aprendido las primeras y simples lecciones siempre sufrirá por su ignorancia. Son esenciales y deben ser estudiadas de manera profunda, experimentadas una y otra vez, de modo que cada parte de la naturaleza sea penetrada por ellas. Para regresar, al reclamar el poder de la palabra, como se le llama, el neófito invoca al Gran Uno, que ocupa un lugar destacado en el rayo de conocimiento en el que ha entrado, para que lo guíe. Cuando hace esto, su voz es proyectada hacia atrás por el poder al que se le ha acercado y resuena en los rincones más profundos de la ignorancia humana. De manera confusa y vaga, la noticia de la existencia del conocimiento y un poder benéfico que enseña llega a quienes desean escucharla. Ningún discípulo puede cruzar el umbral sin comunicar esta noticia y dejar constancia de ella de alguna manera. Puede sentir horror por la forma imperfecta y poco preparada en la que lo ha hecho, y luego surge el deseo de hacerlo correctamente, y con el deseo de ayudar a los demás surge el poder. Porque este deseo viene de una pureza. No busca obtener crédito, fama o recompensas personales al cumplirlo. Es por eso que obtiene el poder para llevarlo a cabo. La historia de todo el pasado, hasta donde podemos rastrearla, demuestra claramente que no hay crédito, fama ni recompensa que se ganen por esta primera tarea que se encomienda al neófito. Siempre se ha despreciado a los místicos y no se ha creído en los videntes. Aquellos que han tenido la ventaja adicional del intelecto han dejado su registro escrito para la posteridad, el cual para la mayoría de las personas parece sin sentido y visionario, incluso cuando los autores hablan desde un pasado lejano. El discípulo que emprende la tarea, esperando en secreto la fama o el éxito, para convertirse en maestro y apóstol ante el mundo, fracasa antes de siquiera intentar su tarea.
y su hipocresía oculta corrompe su propia alma y las almas de aquellos a quienes toca. En secreto se adora a sí mismo, y esta práctica idólatra trae consigo su propia recompensa. El discípulo que posee el poder de entrada y es lo suficientemente fuerte como para superar cada barrera, cuando el mensaje divino llega a su espíritu, se olvida completamente de sí mismo en la nueva conciencia que lo abraza. Si este contacto superior realmente lo despierta, se convierte en uno con lo divino, en su deseo de dar en lugar de recibir, en su deseo de ayudar en lugar de ser ayudado, en su determinación de alimentar a los hambrientos en lugar de tomar para sí el maná del cielo. Su naturaleza se transforma, y el egoísmo que impulsa las acciones de los seres humanos en la vida cotidiana lo abandona de repente. La reclusión del adepto. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido el poder de herir. Aquellos que prestan una atención superficial y pasajera al tema del ocultismo, que son numerosos, se preguntan constantemente por qué, si existen adeptos en la vida, no se manifiestan en el mundo y muestran su poder. El hecho de que la residencia principal de estos sabios esté más allá de los confines del Himalaya parece ser suficiente evidencia de que no son más que figuras ficticias. De lo contrario, ¿por qué estarían ubicados en un lugar tan distante? Lamentablemente, ha sido la naturaleza y no una elección o decisión personal lo que ha determinado esto. Existen ciertos lugares en la Tierra donde la influencia de la civilización apenas se siente, y la fiebre del siglo XIX no tiene impacto. En estos lugares especiales siempre hay tiempo y oportunidad para las verdades de la vida, sin ser desplazadas por las acciones de una sociedad incipiente obsesionada con el dinero y la búsqueda del placer. Mientras haya adeptos en la tierra, es necesario que existan lugares de retiro para ellos. Esto es un hecho de la naturaleza que no es más que una manifestación externa de una verdad profunda en la supranaturaleza. La petición del neófito no es escuchada hasta que la voz en la que se expresa ha perdido el poder de causar daño. Esto se debe a que la vida divina astral es un lugar donde prevalece el orden, al igual que en la vida natural. Por supuesto, siempre existe un centro y una periferia, como en la naturaleza. Cerca del corazón central de la vida, en cualquier plano, existe conocimiento, y allí el orden reina de manera completa, mientras que el caos tiñe el margen exterior del círculo. En realidad, la vida en todas sus formas tiene cierta similitud con una escuela filosófica. Siempre hay aquellos devotos del conocimiento que sacrifican sus propias vidas en su búsqueda, y siempre hay una multitud frívola que va y viene. Epicteto decía que era tan fácil enseñarles filosofía como comer natillas con un tenedor. El mismo estado existe en la vida superastral, y el adepto se retira a un lugar aún más profundo y seguro en el que reside. Este lugar de retiro es tan seguro y protegido que ningún sonido discordante puede llegar a sus oídos. Entonces, ¿por qué debe ser así?, se preguntarán. Si es un ser de tan grandes poderes como afirman aquellos que creen en su existencia. La respuesta es aparentemente evidente. Sirve a la humanidad y está identificado con el mundo entero. Está dispuesto a sacrificarse vicariamente por ella en cualquier momento, viviendo y no muriendo por ella. ¿Por qué no habría de morir por ella? Porque es parte del gran todo y una de sus partes más valiosas. Su vida no le pertenece, sino que está destinada a servir a las fuerzas que actúan detrás de él. Es la flor de la humanidad, la flor que contiene la semilla divina. En su propio ser guarda un tesoro de la naturaleza universal, que se resguarda y protege para que la fructificación se complete. Solo en ciertos momentos de la historia del mundo se le permite mezclarse con la humanidad como su redentor.
Pero para aquellos que tienen el poder de adaptarse a esta multitud, siempre está cerca. Y para aquellos que son lo suficientemente fuertes como para superar los vicios de la naturaleza humana individual, como se establecen estas 4 reglas, Él está conscientemente presente, fácilmente reconocible y listo para responder. Sin embargo, esta conquista del yo implica la eliminación de cualidades que la mayoría de las personas consideran que no son solo inquebrantables, sino deseables. El poder de herir abarca muchas cosas que los seres humanos valoran, no solo en sí mismos, sino también en los demás. Incluye el instinto de autodefensa y autoconservación. La noción de que uno posee ciertos derechos, ya sea como ciudadano, como ser humano o como individuo, la agradable sensación del amor propio y virtud. Estas son afirmaciones difíciles para muchos, pero son verdaderas, porque estas palabras que estoy escribiendo ahora y las que he escrito sobre este tema no son de ninguna manera mías. Han sido extraídas de las tradiciones de la Logia de la Gran Hermandad, que en su momento fue el secreto esplendor de Egipto. Las reglas escritas en su antesala son las mismas que ahora se encuentran escritas en la antesala de las escuelas actuales. A lo largo de la historia, los sabios han vivido alejados de las multitudes, incluso cuando alguna razón o propósito temporal lleva a uno de ellos al mundo de los hombres. Su retiro y seguridad se mantienen intactos. Es parte de su herencia, parte de su posición, tienen un título real para ello, y no pueden desecharlo más de lo que el duque de Westminster puede decidir no ser el duque de Westminster. En varias grandes ciudades del mundo, de vez en cuando, un adepto puede vivir durante un tiempo simplemente estar de paso. Pero todos son ocasionalmente auxiliados por el poder y la presencia reales de uno de estos hombres. Aquí en Londres, al igual que en París y en San Petersburgo, existen individuos de gran desarrollo, pero solo aquellos que han conquistado el yo y poseen el poder de reconocerlos, los conocen como místicos. De lo contrario, ¿cómo podrían sobrevivir, aunque sea por un corto tiempo, en un ambiente mental y psíquico creado por el caos y la agitación de una ciudad? A menos que estén protegidos y seguros, su propio crecimiento se verá perturbado y su trabajo se verá perjudicado. Y el neófito puede encontrarse con un adepto en carne y hueso, puede vivir bajo el mismo techo que él, y sin embargo ser incapaz de reconocerlo y de hacer oír su propia voz. Esto se debe a que ninguna cercanía física, ninguna relación personal cercana, ningún grado de intimidad cotidiana pueden anular las leyes inexorables que garantizan la reclusión del adepto. Ninguna voz llega a sus oídos internos, que se ha convertido en una voz divina. Una voz que no da voz a los clamores del ego. Cualquier llamado menor sería tan ineficaz, una pérdida de energía y poder, como si un simple niño que está aprendiendo el alfabeto fuera enseñado por un erudito de filología. Hasta que un individuo se convierte, en su corazón y espíritu, en un discípulo, no tiene existencia para aquellos que son maestros de discípulos. Y se convierte en uno a través de un solo método, renunciando a su humanidad personal. Para que la voz pierda su capacidad de causar daño, el individuo debe haber llegado al punto en el que se ve a sí mismo como una parte de la inmensa multitud de seres vivos, uno de los granos de arena arrastrados de un lado a otro por el mar de la existencia vibrante. Se dice que cada grano de arena en el lecho del océano, en algún momento, es llevado a la orilla y se encuentra bajo el sol. De manera similar, los seres humanos son impulsados por una gran fuerza, y cada uno en su turno experimenta los rayos del sol sobre él. Cuando una persona puede considerar su propia vida como parte de un todo como este, ya no luchará por obtener algo exclusivamente para sí misma. Esto implica renunciar a los derechos personales. La persona común espera no solo tener buena suerte como el resto del mundo, sino que en ciertos aspectos que le interesan, le vaya mejor que a otros. El discípulo no tiene esa expectativa. Por lo tanto,
incluso si estuviera en una posición similar a la de un esclavo encadenado, no se quejaría al respecto. Comprende que la rueda de la vida gira constantemente. Como lo ilustró Burne-Jones en su maravilloso cuadro, la rueda gira y en ella están atados tanto el rico como el pobre, el poderoso y el débil. Cada uno tiene su momento de buena fortuna cuando la rueda lo lleva a la cima. El rey asciende y desciende. El poeta es aclamado y luego olvidado. El esclavo encuentra la felicidad y luego es descartado. Todos en su turno están aplastados cuando la rueda continúa girando. El discípulo comprende esto, y aunque es su deber aprovechar al máximo la vida que le ha tocado, no se lamenta ni se regocija en su propia suerte ni en la de los demás. Todos, sin excepción, están aquí solo para aprender una lección y sonríe ante el esfuerzo del socialista y el reformador que intentan reorganizar las circunstancias que son resultado de las fuerzas inherentes a la naturaleza humana. Considera que esto es inútil y una pérdida de vida y energía. Cuando un individuo se da cuenta de esto, renuncia a sus supuestos derechos individuales, sin importar de qué tipo sean. Esto elimina la espina aguda que afecta a todas las personas comunes. Una vez que el discípulo ha reconocido plenamente la idea de los derechos individuales, es simplemente el producto de la cualidad venenosa que reside en él, que es el siseo de la serpiente del ego que envenena su propia vida y la vida de quienes lo rodean. Entonces, está listo para participar en una ceremonia anual que está abierta a todos los neófitos que estén preparados para ello. Se despojan de todas las armas de defensa y ataque, todas las armas de la mente y el corazón, el cerebro y el espíritu. Nunca más pueden considerar a otro individuo como alguien a quien puedan criticar o condenar. Nunca más pueden levantar la voz en defensa propia o para justificarse. Desde esa ceremonia regresan al mundo tan indefensos y desprotegidos como un recién nacido. De hecho, eso es lo que son. Han comenzado un nuevo nacimiento en un plano superior de la vida. Una meseta ventosa y bien iluminada, desde la cual sus ojos ven con mayor inteligencia y contemplan el mundo con una nueva percepción. He mencionado anteriormente que después de renunciar al sentido de los derechos individuales, el discípulo también debe renunciar al sentido del amor propio y la virtud. Esto puede parecer una enseñanza terrible, pero todos los ocultistas comprenden que no es una enseñanza, sino un hecho. Aquel que se considera más virtuoso que otro, aquel que siente orgullo por su propia virtud o se cree superior de alguna manera a sus semejantes, no puede convertirse en discípulo. El individuo debe llegar a ser como un niño pequeño antes de poder ingresar al reino de los cielos. La virtud y la sabiduría son cualidades sublimes, pero si generan orgullo y una sensación de separación del resto de la humanidad en la mente de una persona, entonces se convierten en las manifestaciones más sutiles de la serpiente del ego. En cualquier momento, esa serpiente puede tomar una fuerza más grosera y herir ferozmente, como cuando impulsa las acciones de un asesino motivado por la ganancia o el odio, o de un político que sacrifica a las masas en beneficio propio o el de su partido. De hecho, haber perdido el poder de herir significa que la serpiente no solo ha sido alejada, sino que ha sido destruida por completo. El discípulo utiliza su conocimiento y poder para propósitos egoístas y se convierte en un estudiante de las artes oscuras, porque el camino hacia la autodestrucción es amplio y fácil, y uno puede encontrarlo incluso con los ojos vendados. Es evidente que este es el camino hacia la destrucción, ya que cuando una persona comienza a vivir exclusivamente para sí misma, su mundo se reduce gradualmente hasta que, finalmente, queda atrapada en un espacio tan estrecho como la cabeza de un alfiler. Todos hemos presenciado este fenómeno en la vida cotidiana. Una persona egoísta se aísla, se vuelve menos atractiva y agradable para los demás. Es un espectáculo horrible. Y la gente se aleja de alguien muy egoísta como si fuera una bestia depredadora. Cuanto más terrible,
es cuando ocurre en un plano superior de la vida, con el poder añadido del conocimiento y a través de múltiples encarnaciones sucesivas. Por lo tanto, digo, detente y reflexiona profundamente en el umbral, porque si el neófito exige sin una purificación completa, no ingresará en el retiro del adepto divino, sino que convocará a las terribles fuerzas que residen en el lado oscuro de nuestra naturaleza humana. Antes de que el alma pueda estar en presencia de los maestros, sus pies deben ser lavados en la sangre del corazón. La palabra alma, tal como se utiliza aquí, se refiere al alma divina o al espíritu estrellado. Tener confianza significa que el discípulo confía en sí mismo, ha entregado sus emociones, su propio ser, incluso su humanidad. No puede temer y estar libre de dolor. Toda su conciencia está centrada en la vida divina, que se simboliza como los maestros. No tiene ojos, oídos, voz ni poder, excepto en y para el rayo divino en el que ha tocado su sentido más elevado. Entonces, no tiene miedo, está libre de sufrimiento, ansiedad o consternación. Su alma se erige sin encogimiento o deseo de aplazamiento, en el pleno resplandor de la luz divina que lo atraviesa por completo. Entonces ha entrado en su herencia y puede reclamar su parentesco con los maestros de los hombres. Se yergue, levanta la cabeza y respira el mismo aire que ellos. Pero, antes de que eso sea posible, el alma debe purificarse en la sangre del corazón. El sacrificio o la entrega del corazón del hombre y de sus emociones es la primera de las reglas. Implica lograr el equilibrio que no puede ser sacudido por la emoción personal. Esto es lo que hace el filósofo estoico. Él también se mantiene al margen y contempla con ecuanimidad sus propios sufrimientos, así como los de los demás. Del mismo modo que las lágrimas en el lenguaje de los ocultistas expresan el alma de la emoción, no su apariencia material, así la sangre expresa, no la sangre que es esencial para la vida física, sino el principio vital creativo en la naturaleza del hombre, lo que impulsa a la vida humana para experimentar el dolor y el placer, la alegría y la tristeza. Cuando ha dejado que la sangre fluya desde el corazón, se presenta ante los maestros como un espíritu puro que ya no desea encarnarse por la emoción y la experiencia. A través de grandes ciclos de tiempo, las encarnaciones sucesivas en la materia bruta pueden seguir siendo su destino, pero ya no las desea. El crudo deseo de vivir ha partido de él. Cuando toma la forma humana, lo hace con un propósito divino, para cumplir la obra de los maestros, y no con ningún otro fin. No busca ni el placer ni el dolor, no ansía el cielo ni teme el infierno. Sin embargo, ha entrado en una gran herencia que no es tanto una compensación por las cosas de las que ha renunciado, sino un estado que simplemente borra el recuerdo de ellas. Ahora no vive en el mundo, sino con él. Su horizonte se ha ampliado para abarcar todo el universo. Algo sobre el trabajo de la Sociedad Yogi. La Sociedad de Publicaciones Yogis tiene planes futuros que incluyen la publicación de una serie de obras valiosas sobre la filosofía hindú yogi en todas sus facetas, desde el aspecto físico hasta los planos mental, psíquico y espiritual de manifestación. Yogi Ramacharaka, un estudiante y escritor reconocido por la profundidad de su pensamiento, la claridad de su visión mental, su profundo conocimiento espiritual y su estilo claro y sencillo, será el autor de esta serie. La ciencia hindú yogi de la respiración será el primero de la serie, y los demás se publicarán lo más pronto posible. La serie cubrirá todo el ámbito del ocultismo oriental y se escribirán en un estilo sencillo y práctico. Las verdades más profundas se expresarán en palabras en inglés simples y comprensibles, para que los estudiantes más jóvenes las puedan entender con facilidad. Evitaremos en gran medida el uso de palabras y términos en sánscrito,
ya que creemos que el inglés es lo suficientemente rico para expresar las formas más sutiles de pensamiento metafísico o científico. Consideramos que el uso frecuente de las palabras en sánscrito que no son familiares al estudiante occidental ha retrasado el estudio del ocultismo oriental hasta ahora. Nos centraremos en presentar hechos en lugar de teorías. Cada libro proporcionará instrucciones completas, ejemplos, ejercicios y orientación detallada. Estos libros serán distintos a cualquier otro escrito sobre estos temas y serán autorizados y convincentes. No nos limitaremos a informar al estudiante sobre lo que se puede hacer, sino que le enseñaremos cómo hacerlo. Además, la sociedad volverá a imprimir una serie de obras clásicas de ocultismo escritas por autores orientales y de otros países que han estado fuera del alcance del público debido a su alto costo y ediciones limitadas. Estas obras se imprimirán en grandes cantidades y se venderán a un precio simbólico para que todos tengan las oportunidades de leerlas. Se pueden solicitar circulares descriptivas de forma gratuita. Sociedad de Publicaciones Yogi Palmira, Nueva Jersey. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.